Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido toda esta semana. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar o a repasar toda la lección de mi escuela sabática para tener una total bendición. Recuerde que la escuela sabática es el corazón de nuestra iglesia. Por eso es importante estudiar toda la lección. Y esta semana hemos tenido una lección que realmente ha impactado nuestras almas a un nivel de hacernos ver cómo podemos como iglesia impactar el alma de aquellos que necesitan la bendición de nuestro Padre Celestial. Para alcanzar a toda clase debemos buscar a los hombres donde están, pues raro será que ellos nos busquen. No solamente desde el púlpito se transmite la de verdad divina al corazón de hombres y mujeres. Cristo despertaba el interés de la gente yendo entre ella como uno que deseaba su bien. De tal manera que hay que ir, hay que buscar y hay que encontrar lo que está perdido. Muy pocas personas van a venir a buscarnos a nuestra iglesia. Tú y yo tenemos que ir. Debemos hacer lo mismo por otros, lo mismo que hacía Cristo. En el mundo hay muchas personas heridas y quebradas, quienes anhelan que alguien las escuche, alguien con quien hablar, alguien que se preocupe por ellas. De tal manera que deberíamos poder darles la ayuda física, material y espiritual que ellos necesitan. No debemos quedarnos pasivamente y llegar a ser culpables de tener fe, pero no tener obras. De tal manera que la fe y las obras van de la mano. Y esto es lo que tú y yo tenemos, necesitamos, debemos hacer para buscar, encontrar y salvar lo que se había perdido. Cualquiera puede decir que tiene fe, pero es la manera en que atendemos al prójimo lo que muestra la verdadera medida de nuestra fe. En otras palabras, quien tiene fe también tiene obras. Y esto es claro en la lección de esta semana. ¿Cuál es la iglesia invisible entonces? ¿Cuál es la iglesia militante y cuál es la iglesia triunfante? ¿Cuál es la verdadera iglesia del Señor? Es aquella que fielmente trabaja en la obra del Señor y espera a su Señor haciendo así. De tal manera que la iglesia de Dios es una iglesia que, aunque invisible muchas veces, está trabajando, buscando y salvando a las almas. La pregunta es, ¿cómo podrías tú ayudar a la iglesia? ¿Cómo podrías tú prestar un servicio que sea de bien, como hacía Tabita? Dice que Tabita abundaba en buenas obras y en limosna que ella hacía. De tal manera que hay un lugar en amplia vía donde tú puedes trabajar para el Señor en beneficio del prójimo. Es fácil muchas veces hacerlo cuando la gente te alaba, cuando te aclama por estar haciendo algo. Sin embargo, hemos de hacerlo no para que lo vean las personas, sino para el Señor. Y ese es el verdadero propósito de nuestra fe. De tal manera que si a nadie le interesa lo que tú estás haciendo, hazlo de todas formas, como aprendimos en la lección de esta semana. ¿Cuál es el propósito de tu vida?, le preguntaron a una persona de la iglesia. Y dijo esta persona como respuesta: bueno, debo de dar y no pedir nada como recompensa. De tal manera que esta lección nos ha enseñado 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, Jonás en Nínive. Nos dimos cuenta que Jonás, aunque era un predicador, era un profeta, estaba mal Jonás, porque Dios le mandó a dar un mensaje. Como vimos, él se desvió del propósito, tomó una nave para Tarsis y así
este hombre después se vio que Dios tuvo que cumplir el plan B. Él fue echado al agua, un pez lo tomó, lo fue a vomitar allá a la orilla donde tenía que ir. Entonces Jonás fue, pero fue a regañadientas, molesto. Y aunque predicó el mensaje que parecía que era para destrucción, aquel pueblo se arrepintió, se convirtió a Dios. Y Jonás no amaba a las almas. Él predicaba solo por predicar, hablaba solo por hablar. El mensaje profético era un mensaje vacío, sin amor, sin esperanza. Era profético, pero no tenía amor. Más adelante vamos a ver qué significa esto. De tal manera que Jonás aprendió la lección, que es amando al prójimo que podemos buscar y salvar lo que se había perdido. En el tema número 2 descubrimos principios de todas formas. Jesucristo se le acercó un leproso, le dijo: quiero ser limpio. Jesús, ¿sabe qué hizo? La cultura decía que no tenía que tocarlo. La cultura decía que tenía que estar lejos este hombre. Pero Jesús lo tocó de todas formas. Lo tocó y lo sanó a pesar de su condición. Jesús lo hizo a pesar de, no importando qué. Pedro negó a Jesús, pero Jesús lo restauró 3 veces que lo negó, lo restauró 3 veces. De tal manera que Jesús lo restauró a pesar de qué? A pesar de que era imperfecto. El apóstol Pablo era un líder, predicador. La gente hablaba, criticaba de él, pero el apóstol Pablo hacía la obra a pesar de. ¿Qué tienes tú que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer? Hacer el bien a pesar de el pecador, a pesar de aquel que anda descarriado, a pesar de aquel. No hemos de darle a la gente lo que ellos merecen, debemos de darle a la gente lo que ellos necesitan. Y este principio, a pesar de, puede ayudarte a ti, puede ayudarme a mí a salvar a aquellos que están perdidos en delitos y pecados. Este fue principio de todas formas. En el tema número 3, amor, el amor nunca deja de ser. Dijimos que realmente el amor es el más importante de todos. El primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. El mensaje número 2, como a ti mismo. Dijimos que el amor de Dios es, y el amor al prójimo es, de tal manera que estos principios, el amor nunca deja de ser. En el nombre de Dios se han hecho muchas cosas, hasta han habido crímenes, muertes, en el nombre de Dios. Y vimos que la profecía así dice: hablará palabras contra el Altísimo, se sentará en la casa de Dios como que fuera Dios, y en el nombre de Dios matar al prójimo. ¿Qué es eso? El amor nunca deja de ser. Si yo hablo lenguas espirituales, si sé la profecía, si sé toda la Biblia, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor todo lo soporta, todo lo entiende. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor nunca deja de ser. Dicho sea de paso, la Biblia enseña que Dios es amor, y el que ama conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Por qué tenemos que buscar las almas? Por amor. ¿Por qué tenemos que guardar los mandamientos? Por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es que el amor nunca deja de ser. Aunque nos equivoquemos, aunque fallemos, el amor de Dios es fiel, nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, pero ¿saben qué? Permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande de ellos, ¿cuál es? El amor. Esto nos lleva al tema número 4, que es el segundo toque. Dijimos que la primera milla no es la que salva, es la segunda milla. Y en este día aprendimos que Jesús sanó a un ciego, escupió, dice, lo sacó de la ciudad primeramente, lo tomó de la mano, lo sacó de la ciudad, escupió, y lo hizo, ¿por qué? Porque esa era como que dicen las costumbres, de acuerdo a la historia. Ese es como sanaban los médicos de aquel entonces. Pero aquel hombre miró y miró a los hombres como árboles, pero como que se miran. Y Jesús después lo tocó la segunda vez, y esta vez lo restauró. El hombre miró claramente. ¿Qué significa eso? Hay una profunda lección espiritual aquí.
no todos vemos. Hoy en parte conocemos, en parte entendemos y en parte profetizamos. Pero cuando Él venga, veremos claramente, porque le veremos tal cual es. De tal manera que el segundo toque es más importante. La segunda mía es la más importante. Por lo tanto, necesitamos tocar las almas de manera profunda, suplir sus necesidades, buscar sus intereses. Y de esta manera, cuando sabemos qué es lo que ellos necesitan, ahora estamos equipados y preparados para darles la salvación. Y esto nos lleva al tema número 5, el cual es la iglesia centrada en otros. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, hacerlo todo con amor, para atender al prójimo, de tal manera que hemos podido entender que Jesús no pensaba en sí mismo. Él quería salvar a todos. Él fue interrumpido vuestras veces por Jairo, por la mujer que tenía el flujo de sangre, por las madres con los niños para que los bendijera. La gente demandaba y demandaba de Él. ¿Y saben qué? Jesús estaba centrado en las necesidades de las personas. Tanto así que aún en la cruz estaba moribundo, no pensó en Él. Pensó en aquella mujer que quedaba y le dijo a Juan: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. De tal manera que esto fue una bendición especial. Jesucristo siempre estuvo centrado en buscar, encontrar y salvar lo que se había perdido. Y esta fue la lección número 7. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 8, cuyo título es Jesús mostraba simpatía. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Los invito la próxima semana para estudiar esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado esta lección, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Por favor, déjame ahí abajo tu like, pon tu comentario, déjame tu pregunta y comparte esta lección. ¿Dónde estás? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? ¿Quién es tu pastor? ¿Qué iglesia? Saluda a nuestros hermanos allí, y si hay alguna pregunta allá abajo y puedes contestarla, hazlo con libertad. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Por favor, te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, te damos toda honra, toda gloria y toda alabanza, Padre, por la bendición de tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, el único Maestro que nos guía a toda verdad. Te rogamos que nos ayudes a cumplir con tu palabra, que tu Espíritu nos ayude a hacer tu voluntad, para que por testimonio sea predicado este Evangelio, por la viva palabra y por también los hechos, Señor. Bendícenos, ayúdanos hoy y siempre. Sé con mis hermanos y hermanas con corazón. Bendícele, Señor, sus necesidades. Te lo agradezco, Padre, y te ruego que les dé salud, que supla sus necesidades financieras, materiales o espirituales, y que tu gracia sea con ellos. Gracias, Señor Dios y Padre, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.